Bienvenido nuevamente a Matemática del Tablero. Vamos a tratar un punto de trigonometría. Dice lo siguiente: Sebastián es un paracaidista aficionado y en uno de sus lanzamientos olvida preguntar al piloto a qué altura vuela justo cuando la abandona. Sin embargo, cuando llega al suelo, la distancia que lo separa del avión es de 2.500 metros. Entonces ahí tenemos el gráfico de ayuda. Note que ahí dice que la distancia que lo separa del avión es 2.500 metros. Dice, oiga, pero entre el avión y él no hay 2.500 metros. Mire que el 2.500 metros es como la hipotenusa de ese recorrido en un triángulo rectángulo. Pues sí, porque es que él lo lanza, pero el avión sigue su espacio, sigue recorriendo. Y cuando el avión ya viene en este puntico A, pues él ahí sí toca el suelo. ¿Y cuánto lo separa el del avión? El avión ya está en A, lo separan 2.500 metros. ¿Ves? Entonces, dicho eso, pues ahora sí sigamos leyendo. Dice, si Sebastián quiere saber la distancia en línea recta y perpendicular que recorrió desde el avión hasta el suelo, o sea, quiere saber perpendicularmente así, lanzado, desde donde él empezó a caer, porque él no se va moviendo hacia los lados, sino que él cae derechito en línea recta. Si el avión sigue derecho, él empieza a caer en línea recta. Entonces, en ese recorrido, él quiere saber cuánto fue, ¿cierto? Quiere saber esa distancia que recorrió del avión al suelo, como por decir así, la altura de donde estaba el avión hasta que él toca ese suelito. Él quiere saberlo. Entonces dice lo siguiente: él conoce el valor del ángulo. Él conoce ese valor. Y sabemos que había 2.500 metros. Entonces aquí es donde comienza el asunto. Y conoce el valor del ángulo. Entonces una manera de lograr es utilizándolo. ¿Cómo debería él hacer? Tiene un triángulo, tiene un ángulo, tiene una medida, y debemos decir pues que el triángulo es rectángulo porque es totalmente perpendicular la medida que él necesita. Un triángulo rectángulo. ¿Qué puede hacer él para hallar esa medida, esa altura a la cual fue lanzado? Bueno, entonces vamos a hacerlo por descarte. Dice, el teorema de Pitágoras pues conoce la hipotenusa, un ángulo y un cateto. Conoce la hipotenusa, es cierto. Conoce un ángulo, sí. Conoce un cateto. ¿Cuál cateto? No conoce ningún cateto. No conoce solamente la hipotenusa y un ángulo. El teorema de Pitágoras sí se puede usar en algunas ocasiones, pero para poderlo usar tenés que tener mínimo dos lados, o dos catetos, o un cateto y la hipotenusa. O sea que la opción A no es correcta. Dice el teorema del ángulo doble, pues tiene la medida de los tres ángulos del triángulo y un lado opuesto. Bueno, el teorema del ángulo doble tampoco lo puede usar acá, porque ese no se hizo con esa finalidad. Dice la ley del seno y la ley del coseno, y una vez uno dice, ¿qué pasó aquí? Ley del seno, ley del coseno. Pero si esas leyes se emplean en triángulos que no son rectángulos. Sí, efectivamente ellos se emplean en triángulos que no son rectángulos, triángulos oblicuos, pero son aplicables también al triángulo rectángulo. También se pueden aplicar al triángulo rectángulo. Entonces, dicho esto, de que la ley del seno y la ley del coseno no se descartan en un triángulo rectángulo, sino que normalmente no se usan para eso, no se usan para un triángulo rectángulo, pero sí se pueden hacer porque también aplica, son una extensión a todo tipo de triángulos. Entonces vamos a ver por lo menos la ley del seno. La ley del seno dice, pues conoce tres ángulos y un lado. La ley del seno dice A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. ¿Cuándo aplicamos la ley del seno? Bueno, yo digo mucho a mis estudiantes, cuando tengo una parejita completa. ¿Qué es una parejita completa? Que tenga el ángulo y tenga el lado opuesto. Que tenga un ángulo y tenga el lado opuesto. Cuando usted tenga esas dos cositas, cuando tenga el ángulo y el lado opuesto, o sea, la parejita completa, usted puede buscar formar la otra pareja. Y miren que eso es exactamente lo que tenemos en esta situación. Usted sabe que el ángulo es recto, que mide 90 grados y tiene el lado opuesto, ¿cierto? Que vale 2.500, o sea que tengo mi parejita. Yo quiero decir que si este es mi ángulo A,
tengo mi lado A, tengo una pareja ya completa. Y pudiera tener yo, puedo decir que esto es B y que me falta mi alturita B. Voy a completar otra parejita. Tengo mi ángulo y necesito mi altura. Entonces lo más apropiado es decir que yo voy a utilizar la ley del seno. ¿Cuándo lo uso? Cuando tengo una pareja completa. Mi ángulo y mi lado del frente. Mi ángulo y mi lado del frente. Y en este caso se tiene. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es la ley del seno, pues conoce 3 ángulos y un lado. La ley del coseno se emplea en otras ocasiones. ¿Cuándo se utiliza la ley del coseno? Se usa cuando usted tenga los 3 laditos, ¿cierto? O cuando usted tenga 2 lados entre un ángulo, ¿cierto? Entre un ángulo. Al lado y lado de un ángulo. O sea que si tengo el ángulo C y un ladito hacia un lado es el lado A y hacia el otro lado el lado B, empleo la ley del coseno, pero no era este caso. En este caso aplicamos la ley del seno. Bueno, muchachos, esperamos haber recordado algo sobre estas leyes del seno, coseno y que podamos resolver un punto como este. Nos vemos hasta otra próxima ocasión.